Bueno, nuevamente por aquí, un saludito para todos. A esta hora que bueno, terminé de trabajar ahora, cuando trabajas desde la casa, esos días que son desde la casa, a veces trabajas hasta mucho más. Contenta en muchas cosas y preocupada por otras también. Qué bueno a todos los que se desesperaron, han visto que han habido las extensiones del TPS, gloria a Dios. Vemos la noticia terrible también de 47,000 cubanos que han de estar preocupados ahora mismo con una posible deportación, incluido el tener una residencia. Incluso no te va a, a hacer libre de que suceda una situación así contigo. Obviamente dependiendo en la manera que hayas entrado a este país, ¿ok? Y el hecho de, bueno, haber ido a Cuba y todas estas situaciones con Cuba que envuelven sentimientos, ¿ves? Quiere decir que la maldad de Fidel Castro llegó tan lejos que aún después de muerto sigue haciendo daño. Porque el resultado de que puedan haber cubanos ahora que los envíen nuevamente a Cuba y deportaciones de cubanos que llevan años ya, que pueden tener hasta su residencia, ese es el resultado de lo que siempre les he dicho. Sí, nuestros sentimientos secuestrados, el no querer que la familia se muera allí dentro, y no solamente familia, amistades, personas que tienen, seres humanos, vieron esa maldad de Fidel Castro hasta dónde llegó, que la podemos ver ahora manifestada. Y bueno, después todo el mundo va a decir que si Trump es malo o quién fue el malo aquí. Yo no sé si se recuerdan hace un tiempo que yo hice una directa cuando muchos estaban atacando, muchos cubanos estaban atacando a las personas de la I-220A y la I-220B, que si decían abajo la dictadura no la decían, si iban en contra de la dictadura no iban. Y yo me vi en una protesta con ellos allí frente a Versailles y decían, claro que sí, que estamos en contra de la dictadura. Pero eran tan duros los ataques. Y en esa directa, que la pueden buscar por ahí, un video que está aquí, yo les dije que nunca humillaran a nadie, porque el que humilla será humillado. Que nunca creyeras en un suelo extranjero, que por tú tener una residencia o incluso una ciudadanía, no corrías el riesgo de que mañana a ti te tocara una historia, porque un hombre podía venir y cambiar la historia. Búsquenlo, porque se los dije. Y yo no soy profetisa, no, para nada. Yo soy ciudadana americana. Y me parece que también lo dije ahí. Al final, esta es mi segunda patria. Pero si mañana quieren cambiar las leyes en este país y como ciudadana americana hay una deficiencia o lo que quiera, como ahora están mirando con los cubanos que han sido residentes, y ahora tú ves las noticias que se hicieron un fraude, que si esto, que si lo otro, porque entraron a Estados Unidos pidiendo refugio político y se fueron para allá. Entonces nadie sabe. A un ciudadano americano cuando viene a ver, cubano-americano, le puede pasar algo parecido. El punto es que todo lo malo que ha hecho la dictadura nos sigue haciendo daño. Es una salación detrás de nosotros esto. Y todavía no nos atrevemos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, viendo que al final nos va a pasar lo peor. Los sigo entendiendo a todos. De verdad, honestamente los entiendo a todos. ¿Qué parte no entiende el cubano para decirle a los cubanos cómo se dice? Acompléjate. Acompléjate que la dictadura te ha hecho daño al extremo que mira ahora. Por tú estar aquí, por ejemplo, residente o lo que sea, fuiste corriendo para Cuba porque se te estaba muriendo tu mamá o tu papá o un hijito que tenías allí. Esos sentimientos tuyos, ¿viste? Los que Fidel supo secuestrar y detrás Canel, Raúl Castro y todo el Partido Comunista de Cuba. Esos sentimientos tuyos en otro país quizás no lo van a entender igual, porque para ellos son leyes. Y cuando entras a un país y pides una ayuda y dices que estás huyendo de una dictadura, es otra cosa. Si entraste porque entraste, no sé, en un matrimonio, te enamoraste, una reunificación familiar y no hubo nada de política, pienso que no tengas de qué preocuparte porque no llegaste pidiendo un asilo político, un miedo creíble. Pero en este momento el miedo que tú has de estar sintiendo, ese miedo ha de ser bien creíble. Y a mí honestamente me duele, porque al final lo están poniendo, ve, las leyes. Cuando vuelvo a hablar de ese parón que tanto te preocupa, te digo honestamente que un día te lo van a poner, que tú dices no voy a abandonar a mi familiar
Cuando te lo pongan obligado, no, voy a buscar por Europa cómo lo hago. Y si se dificulta después Europa, ¿qué vas a hacer? Se te va a morir ahí. Deberíamos nosotros los cubanos de darnos cuenta que tenemos que ver cómo apretamos el cordobán, hablar con nuestras familias, porque muchos por ese amor a la familia ahora probablemente tengan que ir ahí a estar con ellos. ¿Y a quién van a tener del lado acá para que los ayude? Y si se queda alguien del lado de acá, al final, quizás a lo mejor en ese momento vayas a entender lo que yo te he querido decir, mi hermano cubano. Ojalá que se den cuenta que si nosotros acabamos de hacer algo para asfixiar esa dictadura, ya no tenemos que estarnos preocupando de que nos saquen de ningún lugar, ¿entiendes? Porque tenemos un lugar, ¿ok? Ya digo, yo soy cubana americana, quiero la libertad para Cuba. Y digo que cuando Cuba sea libre, ni siquiera tengo pensado ir a vivir a Cuba. No, yo iría a ayudar a levantar Cuba nuevamente, esa libertad para mi pueblo, que sea próspero y de nuevo todo esté bien. Pero eso es lo que yo pienso. Pero ¿y si mañana yo fuera una más que estuviera de más? Al final, que soy cubana. ¿Cuál es mi patria? Cuba. Entonces, ¿por qué esperar que tu destino y tu futuro tenga que venir regido porque vengan leyes diferentes que cambien los planes que tú tenías trazados? ¿Jugaron con nuestros sentimientos desde siempre? ¿Tenemos que seguir haciendo lo que Fidel quería? Y ahora, todo aquello que tú has logrado en tierra de libertad, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vamos a asfixiar a la dictadura? ¿Vamos a lograrlo? Pero probablemente esto que te estoy diciendo provoque que ni siquiera estés de acuerdo conmigo. Qué lástima que tengas que seguir viendo cada día lo que está pasando y que se está acercando cada día más a ti también. Me siento bien de que le hayan hecho extensión del TPS a nuestros hermanos también de lucha, a los venezolanos también, salvadoreños. Hay algunos que están alegres y felices porque dicen lo que está pasando con los cubanos y siempre han mirado con cierto recelo otras nacionalidades y pude ver hace un videito hace poco donde tú sientes ese odio, esa situación y no entienden la historia de Cuba. No entienden por qué hay un Cuban Adjustment Act, por qué hubo un pie seco, pies mojados y por qué ahora está pasando todo lo que está pasando con los cubanos. Los cubanos que en un momento se sintieron más grandes que otros, más grandes que un venezolano o que un mexicano, que un hondureño, que un nicaragüense, porque tenían un estatus y lo hicieron, porque sí lo hicieron. Bueno, fíjate si lo hicieron, y yo lo tengo que reconocer como cubana, que fueron capaces de hacerlo incluso hasta con los mismos cubanos, que tenían una I-220A y una I-220B. La moraleja de este cuento, que no se puede ser tan injusto en la vida, que tienes que mirar siempre que lo que vive otra persona lo puedes vivir tú, que tienes que ponerte en el lugar de cada cual. Es como el rico que se cree rico toda la vida, que nunca sabe cuándo el mundo se va a poner de cabeza y puede estar ahí donde está el pobre que él miró con desdén. Estas son lecciones para nosotros como seres humanos, pero como cubanos, como patriotas que queremos la libertad de Cuba, sabemos que el camino para asfixiar a la dictadura es cerrarle ese oxígeno que le hemos dado cuando hemos hecho esto, ¿ves? Esto que están diciendo. El fraude, que al fraude yo le pudiera poner detrás, no. Necesitaba ir a ver a su familia, quería ir a verla. Habían otros que en realidad no tenían ni que hacerlo, pero eso lo hicieron por ir a pavonearse allí y mostrar todo lo que tenían aquí. Bueno, ahora cuando llegues al barrio y te vuelvan a mandar para allá, vamos a ver qué vas a hacer. Esperemos que se levante un caballo de Troya con tantos cubanos que han sido deportados a manos de una dictadura terrorista, que desde que llegan les ofrece lo mismo que ha tenido y peor, nada. Ojalá, mis hermanos, que hagamos algo. De verdad que es sufrimiento, ojalá que esto termine. Por lo menos a mí me hace sufrir. Bendiciones a todos. Es una reflexión más aquí. Ahora casi a punto de irme a tratar de dormir. Dios, patria, vida y libertad, mis hermanos cubanos. Tenemos manera de acabar con esto. Hagámoslo. Que viva Cuba libre, que viva Cristo Rey. Escuchen el mensaje.